Hoy es 25 de mayo del año 2014. Vamos a orar y vamos a empezar este servicio de adoración pública y religiosa. Amado Padre, nos inclinamos ante el trono de gracia de usted en este día que usted que mandó que estuviéramos guardando, no solamente el domingo del horario que empieza, sino usted nos mandó que guardáramos todo el día como un día de sábado, un día santo para usted, que la apartáramos, no solo este día, sino que todos los días debemos vivir apartados para usted. Le pedimos que nos esté guiando, nos esté exhortando, nos esté corrigiendo, también nos esté disciplinando y con lazos de amor por medio de su palabra. Le pido la guía y la dirección de su Santo Espíritu, quien ha escrito estas epístolas por la mano del apóstol Pablo, para que seamos edificados y nos vayamos de gloria en gloria, pareciéndonos más y más a nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos a entonar el himnario que tenemos ahora. Primero vamos a cantar Si no hubiera sido por el Señor, el número 118, y después vamos a cantar el otro que es Gran Día de Victoria. Primero entonces, Si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Con mis ojos vi llegar la gloria de mi Salvador, con su espasmo va escribiendo en la gran del detractor, con su espada como rayo, cual terrible vengador, conquista, condenar. Gloria tuya, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, Dios es quien vencerá. Bueno, gracias. Me acuerdo que cuando era chiquito, hace muchos años, ¿no? Era muy pobre, ya saben, la mayoría, más vos que sos mi esposa, sabés, que vivía en una casilla de madera. Mi papá me mandó a los 4 años y fue una vida muy dura, ¿no? No digo que ahora tampoco, pero fue dura. También estaba la dictadura en esa época militar en Argentina y había que pasarla. Mi mamá que no era cristiana y la pasábamos mal. Salíamos, sacábamos un colchón que había encontrado, dormíamos ahí, no teníamos ni baño, nada. Y el asunto es que crecí en una infancia de pobreza y miseria, ¿no? Donde para comer teníamos que calentar ella en un gran metal, no se sabe mucho qué, no es cocina, sino que es como un cosito que se hace fuego como para calentarse, número 3, con queroseno y tira hollín, ¿no? Y a veces las ollitas eran solamente algo que aparentaba ser una olla, toda con tizne, y ahí estaba, ¿no? Y me acuerdo que la sopa de ella iba a comprar a la verdulería, y la verdulería vos le pedías algo que llamaba la verdurita, le decía. Y entonces el hombre la verdurita te la daba, y le decía cuánto es, no, y te la llevabas. Eso era en mi época, la verdurita era gratis. Y incluso había algo que se llamaba la yapa. Me acuerdo que vos estabas, la yapa te daban un poquitito más. Hoy por supuesto que no, ¿no? Pero otra de las cosas, me acuerdo mi mamá, ya después de grande, una vez lo hice yo y me se burlaban mis amigos, ¿no? Cuando yo trabajaba, me decían, anda a trabajar, me decían por un apodo que yo tenía, por 1 kilo de hueso, me decía. Y bueno, el asunto es que vos cuando ibas a la carnicería pedías los huesos
Y los huesos siempre era con la excusa, ¿no? Los huesos era para el perro. Decían, ¿me da hueso para el perro? ¡Wow! Decía, era para uno. Y sí, los que son pobres me van a entender a mí, ¿no? Y mi mamá le sacaba los pedacitos de carne a ese hueso porque venía con unos pedacitos de carne, ¿no? Hoy no, vienen pelados, por supuesto. Pero en esa época el carnicero te dejaba un poquito de huesito ahí en esa época para los que eran pobres y te lo daba, te lo regalaba. Por supuesto sabía que no era para el perro, era para nosotros. Y mi mamá los cocinaba, sacaba los pedacitos de carne y hacía la sopa. Esa sopa tiraba como una grasa, ¿no? Y bueno, y de ahí comía nuestra comida que comíamos, ¿no? Y todo era gratis, eso. Hoy, por supuesto, te va a comprar el hueso para el perro, no sé, cuando está a 10 pesos por lo menos la bolsa, no sé, porque no lo sé, pues ya nosotros no compramos. Pero debe estar eso, creo que se vende la grasa, si no me equivoco, ¿no? Bueno, algo parecido pasó con el cristianismo. En el principio de las eras, el evangelio era gratis. Era gratis, como la verdurita. Vos ibas y era de gracia, no se regalaba, era algo gratis, como el hueso. Algo parecido también pasó en el día de hoy. Muchos no se acuerdan de eso, pero hoy ya ha llegado a que se vende el evangelio, como la verdurita y el hueso, cosas que al principio eran cosas que eran dadas para aquellos que no tienen con qué comprar, el evangelio, que vengan aquellos y compren gratis, Isaías 55, pero hoy no. Hoy se ha lucrado y se ha vendido. Lo abrí entonces como todos los domingos, abrí su Biblia en Segunda de Corintios, vamos todos los domingos viendo un capítulo, vamos a decir, de la Biblia, para tener una idea panorámica de lo que habla cada libro. Por supuesto, solamente esto es una excusa con el propósito de que ustedes mismos abran la Biblia y estudien. Solamente es una vista panorámica, tipo por arriba como un helicóptero, que miramos lo que habla un poco el autor, la fecha, lo que está tocando, pero para que tengamos una idea, para que seamos más motivados a estudiar, ¿no? No estudiamos exegéticamente. Tengo en deuda en el tintero, después que terminamos el estudio de Romano, el libro de Efesios. Estoy ahí, así que vamos avanzando. Entonces, Segunda de Corintios, vamos a ver el trasfondo un poco de Segunda de Corintios. Pablo, ya hemos visto que en la semana pasada los había exhortado, mucho que había muchos en esta iglesia conflictiva, había muchos pecados, habían entrado, que también un poco lo vimos el domingo pasado, le había llamado la atención Pablo, que hacía falta de disciplina, había consejería bíblica, no se tocaba mucha de la santidad, moralidad, y pues eso es lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasó? Pablo manda a Tito, en esta carta, bueno, está escrita por Pablo y Timoteo, que cuando empieza dice, fue dirigida por Pablo y Timoteo en otra si no me equivoco es Silvano, pero esta es Timoteo. Se cree que el año 56, más o menos pocos meses después de haber mandado la primera epístola, Pablo emprende esta segunda epístola, lo manda a Tito para que él estaba ansioso por saber qué había pasado. Pero ¿qué sucede? Que no se pudo aguantar, se adelanta en el viaje, se encuentra en una parte con Tito, y Tito le pasa los informes de lo que estaba sucediendo en esta congregación de los corintios. ¿Qué le dice Tito? Tito le dice, bueno, mirá, Pablo, más o menos le habrá dicho así, después de tu llamado de atención, de tu exhortación, lo que sucedió es que muchos se volvieron al arrepentimiento, ¿no? Como dice 2 Corintios 7:10, que el arrepentimiento, la tristeza de Dios produce arrepentimiento. Entonces se volvieron. Pero ¿sabe qué pasa? Que ahí ahora han entrado ciertas personas. Acá vamos a ver que no se sabe quiénes son estos superapóstoles que aparecen ahí en capítulo 11. Se creen que son judaizantes, porque no habla como en Colosenses, en otras partes que dice que guardan la fiesta, entonces nos da ciertos datos como que sabemos que son judaizantes, pero creemos que son judaizantes, no sabemos si somos agnósticos o lo que eran, pero eran gente que estaban en contra de Pablo. Entonces Tito le dice, mira, muchos se volvieron, algunos están ahí, pero no solo eso, te traigo noticia de que hay ciertas personas que se han levantado contra tu ministerio, o sea, con el ministerio que porque Cristo fue que lo levanta en Hechos 9 a él, y la autoridad de Pablo era rechazada, incluso con un evangelio falso, no es que era otro evangelio, sino que un evangelio falso. Y eso es lo que sucede, eso más o menos que está en el trasfondo, más o menos lo que sucede en esta carta, ¿no? Y eso podemos ver, entonces que Pablo está contento porque muchos se arrepintieron de lo que él escribe en la primera carta, que habían dejado entrar, vamos a decir, el permitir el pecado del incesto en el capítulo 5, esta persona se arrepiente acá en el capítulo 2,
Eso está en tela de juicio, porque uno cree que el capítulo 2 es el incestuoso que se arrepiente, otros creen que es una persona que ofendió a Pablo, porque no dice bien. Si alguno le ofendió, le dice yo le perdono, pero no se sabe. Algunos creen el capítulo 2 que es el incestuoso del capítulo 1, perdón, sí, la 1 Corintios capítulo 5, y creen que es esa persona. Otros que es una persona que lo ofendió. No sabemos, el asunto es que esta persona Pablo le perdona. Y en esta epístola también él entonces defiende su apostolado, ¿no? ¿Contra quién? Contra los falsos maestros que le estaban queriendo ensuciar el ministerio a él. Entonces esa más o menos es la idea principal del libro, que Pablo va a defender su apostolado, va a corregir ciertas fallas que todavía hay dentro de la iglesia, ¿no? Y va a aclarar algunas falsas doctrinas, por supuesto. ¿Cómo las aclara él? Predicando la verdadera doctrina, que es la forma que hacemos acá. Muchas veces nos perdemos mucho tiempo con explicando mucha doctrina. ¿Qué hacemos? Explicamos la Biblia, al explicar la Biblia, la luz, la escritura misma se defiende sola. Eso es lo que hacemos acá. Ahora, por supuesto, en este tiempo que me estoy tomando de estudiar toda la Biblia, de Génesis hasta ahora que vamos, no me dio texto por texto, pero eso es lo que hacemos, texto por texto, y la escritura sola va iluminando, va haciendo que se defienda por sí misma, ¿no? Y eso es lo que él hace, corrige eso. ¿Y cómo lo hace eso? Todo lo hace con un amor. Vemos un apóstol en esta epístola que tiene un gran amor por una iglesia. A pesar de que él había sido ofendido, él podía haber dicho, sí, ¿sabes qué? Me voy de otro lado, donde me paguen mejor, como hacen hoy, ¿viste? Hoy buscan cada uno mejor postor, los pastores, a ver quién me da mejor para mi familia, el sueldo mejor, allá, Miami, en esta parte, y ya está. Pero este apóstol no era así, era un apóstol del amor. Entonces vemos que él tiene un gran amor. Ahí 2 Corintios 2:4 han visto el texto clave, que él con sufrimiento y lágrimas escribe esta epístola, ¿no? Era un apóstol que tenía un corazón. Entonces vemos que en esta epístola vamos a poder aprender que nuestro ministerio no se trata de ser, vamos a decir, de ser servido. Como muchos pastores les gusta que servir, están así, y vos no le ves limpiar un baño, vos no le ves nunca a estar en la iglesia haciendo algo. Nuestro llamado fue solamente a orar y estudiar las escrituras, nada más. Hechos 6:4. Y nada más hacen eso. Después, si hacen algo, se le cayó el anillo de la mano, ya. No se trata de eso, todos podemos ayudar, hasta el pastor también puede ya hacer algo. Lamentablemente, por supuesto, para eso todos somos un cuerpo, no le vamos a estar sacando el tiempo al pastor a las cosas que tiene que hacer, porque su llamado principal es el ministerio de edificación de los santos. Si le estamos robando el tiempo a él para que él haga otras cosas, estamos sacando un desequilibrio de lo que es el cuerpo. Cada uno tiene que hacer unas cosas, el dedo del pie no va a estar haciendo otra cosa que tiene que hacer la oreja. Entonces, por supuesto, pero él también puede hacer cosas, ¿no? Estoy diciendo que él no se puede, que él, no sé si se puede entender lo que estoy tratando de transmitir, que él se va a enseñorear. Pablo no era así. Pablo sí que él podía ser edificar como ser edificado, consolar como ser consolado a la misma vez. Y él seguía manteniendo su apostolado como apóstol, él seguía siendo un apóstol. Eso no significaba que él no tenía autoridad. La autoridad era para edificación, no para ensolenamiento, como él dice, ¿no? Entonces, como que dice, lo cortés no quita lo valiente, dicen en el mundo, ¿no? Algo así dice un adagio mundano. Entonces vemos que eso, ¿no? Que el Evangelio, me está yendo por las ramas, el Evangelio, o sea, que vamos a ver que fue volcado, puesto sobre hombres débiles como nosotros, como vasos de barro, y no con super pastores, super apóstoles, hombres comunes. ¿No? Entonces este evangelio que llevamos nosotros, que predicamos, los de la gracia, que es un evangelio de la reconciliación y no un evangelio de la prosperidad. Por eso decidí llamarla así al título del sermón. Nosotros, o sea, nosotros no predicamos el evangelio, o sea, como lucro, ¿no? O sea, no estamos lucrando, ¿no? Como hacen muchos, que es lucrar o cobrar el evangelio para estar. Sabemos que de esta iglesia no se cobra el diezmo, ahí dice, ¿no? Y ni las ofrendas están ahí una maderita que se ofrenda. Si quieren poner algo, no quieren poner, está bien. No buscamos el dinero de nadie, como dice Pablo. Nosotros no buscamos lo suyo, sino que nos damos, dice Pablo, de nosotros mismos. Yo como padre, el padre no atesora para sí mismo, sino que atesora para sus hijos. Y así lo haré yo. Así, y me dice, Daniel, ¿cómo haces eso? Y yo, ¿no ves que nuestro ministerio fuimos llamados a estar bien pagados? No, o sea, esta es mi gloria, como dijo Pablo.
Así que eso es lo que yo siempre he hecho desde el principio, ¿no? De gracia se me fue dado y de gracia lo doy. Y con mi mano me sustento, así como hacía Pablo. Entonces, ¿qué sucede? Pero los falsos apóstoles, ¿qué hacían? Para atacar o poder meterse, tuvieron que atacar el ministerio de quién, de Pablo, ¿m? Tuvieron que atacar y decir que era un falso evangelio, y eso es lo que hacen, ¿m? Meterse, ver qué estás haciendo, qué estás predicando, escuchan, para después ver cómo te puedo atacar. Pablo no hacía eso. Él si en algún lado ya habían edificado, él dice yo no voy porque ya acá ya han hecho esto, ya hay una misión, allá hay acá, y se iba a otros lugares donde él plantaba la iglesia, pero no estaba como buscando un lugarcito para ver cómo meterme, como a tirarle el puesto al pastor que está empezó la obra hace un par de años, que ya tiene unos cuantos, que le ha costado, entonces yo me voy a meter ahora a ver cómo puedo ganarle el lugar y sacarle el puesto. No buscaba esas cosas así como la Pantera Rosa que le hacía un agujerito, me acuerdo, y le sacaba la pintura al otro. ¿Soy muy viejo? Pero no estaba haciéndole eso, ¿no? A las personas. Entonces, pero estos falsos apóstoles buscaban eso, ¿no? Tenían que buscarle la vuelta. ¿Sabés qué me hace acordar? Ahora empiezo con el sermón un poco, porque no toco por arriba. Me hace acordar esto, que cuando llegan las votaciones acá en Mar del Plata, me acuerdo, o para presidente, para diputado, senador, cada uno empieza su campaña. Vos ves que en Mar del Plata, la tele, todos los carteles, se gastan toda la plata. Yo me acuerdo que aparecía uno acá que se venía de Buenos Aires, que tenía un tatuaje en el cuello, sacándose fotos con todas. Me acuerdo que la agarró mi señora para sacarse una foto, ahí yo salí corriendo. Y le sacó una foto, ¡tac! Así, ¡ping! Y así se sacó. Pero hacen todas esas campañas, ¿no? Un beso en la mejilla, te digo, ¿no? Y dice, perdón, dice, ¿cuáles son sus necesidades? A ver, y las mujeres también que están diciendo, ¿cuál es la necesidad de usted? Lo voy a anotar justo acá para lo que tengo justo preparado, sí, me parece muy buena su consulta, sí, lo tengo pensado. Ahora vamos a ver si lo vamos a poder legalizar, lo que usted me está diciendo, muy bueno, vamos a considerar. Oh, dice, qué bueno, dice yo, sí, ¿cuál es? Sí, la plan de vacunación de los perros, sí, justo lo tenía preparado para... Y todas esas cosas, ¿no? Y como dirían, hay algunos que caen en eso. Se hacen unos chorizos ahí, ¿no? Y como en la época del 70, que decían la alpargata, ese le dan... y la pobre gente cae en esas cosas necesitadas, ¿eh? La zapatilla y esas cosas que le dan, ¿no? Y la gente pobrecita necesitada cae en esas cosas de esta gente. El plan este, el plan aquello. ¿Qué sucede? Que cada uno propone algo, lo que va a hacer en su candidatura. Me acuerdo un año acá, no me acuerdo si en la campaña decía la ciudad feliz, decía algo así de Mar del Plata, algo así, o algo así al ministerio de ellos, de esta candidatura que iba a salir, ¿no? Empieza a buscarle la suciedad al otro que está por estar ahí, que aquel hizo esto, en esta que tuvo relación con la señorina, y cosas así, y buscan ensuciarse entre ellos. Y eso es lo que sucede. O algunos, para votar, dice, algún comediante que es muy, que está ahí, lo meten dentro de su campaña acá en Argentina, y mirá, este es el que no, y votalo, o el artista, o la artista tal. Y todas esas cosas suceden dentro de la política. No estoy diciendo nada raro yo. ¿Eh? Algo parecido sucede con la iglesia. La iglesia cuando vos ves que ven acá, acá se llaman campaña en Argentina, empieza empieza la música ahí, y empieza el rap, la cumbia, y todo el heavy, una mezcla de música, si te corren todo así a ver, ¿no? A ver, parece que están vendiendo algo. Y lo algo parecido con los políticos lo mismo, empiezan a atacar a los otros, y dicen, los políticos ¿qué dicen? Vamos a abrir hospitales, los pobres les vamos a subir el sueldo. Dice, ya no van a tener que tirar el sueldo más como chicle. Y vos ves, cuántas promesas, lo voy a votar a este. Bueno, algo parecido vamos a decir, con las iglesias de hoy en día, lo mismo. Por supuesto no te proponen que van a abrir hospitales, pero sí te hacen que vos con solo orar y pasar al frente vas a ser sano. Por supuesto no te dicen que te van a aumentar el sueldo como los diputados, que van a hacer, pero sí te dicen que vas a ser próspero. Si tan solo vas con ellos te van a propiedad, viernes de campaña y sanidad y milagro, Dios te propone. ¿Ves que es algo parecido que sucede? Muchos pastores se han transformado como vamos a decir, en algo de políticos. Y tiene algo entrado. Muchos pastores no tienen los ojos para poder ver estas cosas ahí atrás de eso. Gritos y cosas así,
como campañas, son campañas políticas. En mi época, cuando era yo chiquito, ahora voy a ir a 2 Corintios, en mi época, cuando era yo chiquito, me acuerdo que llegaba al barrio mío, llegaba una cosa, yo estoy capaz que me estoy vendiendo ya de viejo, pero vi una cosa que decía, yo me voy a vender con esto, pero decía algo así, decía algo así como del circo, llegó el circo, me ciudad, milico, decía algo así, algo así de lo... Milito, Milito, ¿no? Bueno, bien viejo soy yo, ¿no? El circo. Y yo no lo podía ver, te daban un cosito así que sacaba la foto, miraba la foto. Y mirabas, bueno, y decía, uy, yo no tengo necesidad de eso. Vos te vas el domingo dentro de un rato por ahí, el circo está acá nomás. Montesano dice, pasa al frente, hermano, hay milagros. No necesitas que haga show ni nada, ahí te hacen unos shows tremendos, si vos crees. Hasta ahí imitan los animales y todas las cosas así, hacen magia. Vas a ver que no tenés que pasar mal, porque en los circos había tipo así unas bolas, ¿viste? Así que adivinaban. Acá tenés profetizas y todas esas cosas. Todo gratis ahora es. Entonces yo ya no es como en mi época que tenía que pagar el circo. Me voy acá a la plaza y ahí está el circo. Bueno, se llama campaña evangelística. Cambió, pero es lo mismo. Te estás burlando, Daniel. No, ellos se están burlando del evangelio. Ellos se están burlando del evangelio. No, porque nosotros predicamos un evangelio verdadero, lo que sucede es que no le gusta que nosotros estemos predicando este evangelio. Y Pablo era atacado así. Solo que Pablo tenía mucho amor y mucha paciencia, la que yo tuve durante 5 años. 5 años. En un momento yo dije, basta. Si te gusta, este es el evangelio verdadero. ¿Lo querés venir a escuchar? Lo escuchás. Yo antes me conocían, ¿cuánto podía estar? Horas o días predicando a una persona. Y me dijo, basta, dejalo ya, no quieres saber nada, yo seguía. Hoy te presento el evangelio, no es que soy un hipercalvinista, no te predico del Señor los escogidos, no, yo te predico el evangelio, y ya está. Y sigo y me voy al otro. Pero ¿qué sucede? He tenido que hacer eso, al judío, gentil, voy predicando, pero ya no estoy 20.000 horas con una persona. Pero a los falsos apóstoles le gustaba hacer esto y atacar, ¿no? Ahora dentro de un rato voy a explicar un poco cómo diferenciar un poco estos falsos apóstoles o estos falsos pastores y cuál es el verdadero ministerio, cuál es un verdadero ministro de Dios. Un verdadero ministro no es el que hace llover milagros y sanidades, no se trata de eso, sino se trata de los frutos. El texto que me avalé, o sea, me paré, o sea, para predicar es 2 Corintios 2, versículo 17. Según mi Biblia, el texto textual dice así, no sé cómo dirá la Reina Valera en 1960, la textual dice así, porque no somos como muchos que negocian por lucro con la palabra de Dios, sino con sinceridad, más bien como parte de Dios, en presencia de Dios, hablamos en Cristo. ¿Algo parecido dice? ¿Cómo lucran? ¿Qué dicen esas? Medran, bueno, medran, la palabra medran es capeleguo, la que aparece ahí en la 1960, la mía es lucran, pero esa que aparece medran, que es capeleguo, que sería falsifican, eso es lo que tenés vos ahí, sería falsifican, no somos como muchos que falsifican la palabra capeleguo, la palabra de Dios, entonces en otras aparece comercian, y eso es lo que el texto cuando yo me voy a hablar. En esta iglesia no es como muchas iglesias que negocian o medran, o falsifican la palabra de Dios, sino con sinceridad, más bien como parte de Dios, en presencia de Dios, hablamos de Cristo. Y eso es lo que hacemos nosotros siempre, ¿no? Como Pablo mismo predicaba en primera de Corintios 1, versículo 23, si no me equivoco, él mismo decía así, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para judíos ciertamente empezó a él y para gentiles necedad, y también resucitado, podríamos agregar nosotros, crucificado y resucitado, no un Cristo que te da soluciones materiales, soluciones de prosperidad, nada. Eso es lo que nosotros predicamos siempre de esta iglesia, y eso es lo que por ahí trae
problema. Entonces Pablo, ¿qué hace en esta epístola? Él le presenta en esta epístola, o carta, si quieres decirle, ¿qué hace en toda esta epístola? Él le va a aclarar un poquito más el Evangelio a los Corintios, porque en la primera carta se ve que tenían algunos problemitas que no entendieron bien. Entonces le va a aclarar un poquito mejor. Hay personas que vos le predicaste el Evangelio, pero durante un año, vos ves que como que ciertas cosas no entiende muy bien, le tenés que volver a predicar, a ver qué es, y ya lleva un tiempo, decís, pero ¿cómo es posible? Y no, los decretos quieren decir esto, la providencia quiere decir esto, yo no la sabía. Entonces, en esta epístola de él, son cristianos, pero él le va a seguir aclarando un poquito mejor, más, los va a nutrir un poco más, le va a abrir un poco más la vista para que puedan llegar a entender qué es el Evangelio. Entonces se va a explayar un poquito más a estos corintios en eso, ¿no? Pero a la misma vez, en esta epístola, él expone una defensa de su ministerio con estos falsos apóstoles. Entonces, esto es lo que encuentran. Si no entienden más o menos todo lo que habla esta epístola, para que puedan entender cuando se vayan ustedes personalmente o quieran estudiar la próxima vez, y ¿sabés qué era que dijo? Pablo le explica un poco mejor a la epístola. Acá está contento porque muchos se arrepintieron, pero a la misma vez, tema central, él defiende su apostolado. No nos olvidemos que Pablo acá muestra mucho de sufrimiento, que vamos a entrar acá, ¿no? Primero voy a hablar que Pablo no lucra con el Evangelio. Palabra que ya digo, no, si hay un pastor, eso cuando le gusta, ya pueden, si quiere sacar el sermón del internet, porque no le va a gustar lo que voy a decir, porque siempre tengo que decir lo que dice la Escritura. Y Pablo ya dice que él no lucra. Bueno, tranquilamente me van a decir, pero Pablo dice que tenía derecho a cobrar, ¿no? Como muchos dicen, el pastor tiene que estar muy bien asalariado. Y así es lo que sucede, ¿no? El texto que sacan es Primera de Corintios 9, ¿no? Sí, es verdad, Pablo habla en Primera de Corintios de eso, pero él dice, no soy libre, no soy un apóstol, no soy un pastor, no dice, es para derecho apostólico, siempre lo digo. Este sueldo, no sé si será sueldo, vamos a aclarar algo, era ayuda económica para viajes, para misiones que él hacía, porque él no tenía su sueldito en la prisión cuando estaba así escribiendo la Casa del Beso a los romanos, ya estaba preso así con, no se ve, ¿no? Porque no tenemos para filmar acá. Yo estaba con la mano extendida así como con cadena. Decía, Timoteo, sí, en el Banco Center Unity me llegó el cheque por $100,000. Espera un momento, me tomo un caballo a ver si en el Unity Center te ha llegado, Pablo. Apúrate que estas cadenas me están molestando. Bueno, quiero ver si... No, eso ya saben, la mayoría que estudiaron la historia de la iglesia en Constantino, todo eso lo puso él para que estuvieran cobrados cuando la iglesia se vende en el 3025, algo así, cuenta la historia. Y bueno, por supuesto, dejan de ser perseguidos, pero la iglesia se vende a esta persona que dice que supuestamente que era cristiana. No quiero hablar de la historia de la iglesia, pero era para el apóstol, no era para pastores. Hechos 20-25, le enseñó a los ancianos a trabajar con las manos, porque es mejor dar que recibir, a trabajar. Pero sí, ¿para qué estás diciendo? Te voy a sacar ahora de 2 de Corintios 5:17, y también te voy a sacar este texto donde dice que el pastor, el que enseña, debe ser reconocido con doble honor. Sí, doble honor, pero el honor no quiere decir sueldo. Honor, ahí la palabra en el griego que dice reconocimiento. Un honor es cuando se te reconoce, pasas, ganó la medalla de karate, el honor a tal, sí, no, honor es sueldo, quiero platita, no, es medalla. ¿Ves? Entonces, el pobre incauto que no entiende, le sacas plata. Y todas esas ofrendas que aparecen eran para la gente necesitada de Jerusalén. No era para que todos los domingos, 1 Corintios 16, que no tuve tiempo de explicar otra vez, ni 2 Corintios 8, versículo 9, que aparece acá, perdón, capítulo 8 y 9, que no era para que todos los domingos vengas vos y yo te estoy mirando y te tiro palos para que vayas a poner una monedita ahí. No, era para los necesitados, a los santos necesitados de Jerusalén, en su contexto. Y hace un año, los de Acaya ya venían prometiendo, hace un año, o sea que no era, entonces todo lo que venían guardando de la fe, y era por gracia. Cada uno de él como propuso su corazón. No, pero es para mí, ¿cómo voy a pagar a mis hijos la secundaria con todos los costos que tengo?
Yo preparo 2 sermones, yo también preparo sermones, trabajo 12 horas, duermo 2 o 3 horas por día, hasta una época preparaba 4 sermones por semana, me acuerdo. Y después tuve que aflojarle. Pero ¿qué sucede? Y nada, con mi sueldo todo. Acá sí, por supuesto, una pobreza tremenda, en el sentido material. Pero ¿qué sucede? En el sentido espiritual somos muy bendecidos espiritualmente, como dice el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis. Yo sé que parecen pobres ustedes, pero en sí son ricos. ¿Mm? Y a los que parecían ricos le dicen una parte, ustedes se creen que son ricos, pero no son ricos, son decir pobres. Entonces no se trata de lo que se trata, porque a Pablo, estos judaizantes le decían, este apóstol, mirá, está en la cárcel, ¿qué vas a ver? Y entonces lo atacaban a él, mirá cómo anda sufriendo. Quiero que entienda algo, en el contexto para el judío la pobreza era algo como una maldición de Dios. ¿No me creen? Vayan a Job, vienen los tres super amigos de Job, ahí se sientan. Eso te pasa, ¿sabes por qué? Porque tenés la maldición de Job, no está archibendecido como nosotros. Y le empiezan a atacar y atacar al pobre Job, porque para ellos estar bendecido era estar en Shalom. Shalom significaba estar bien, tanto espiritualmente y materialmente, en buenas condiciones. Claro, un apóstol como este, pobre, ahí todo andrajoso, que no ve bien, se le cayó el pelo, y apenas sus palabras que no son muy doctas, no está muy versado, y es medio tosco para hablar, porque Pablo decía, yo soy medio tosco para hablar, no sé como los superapóstoles que hablan bien, era considerado, como se decía, como que no. Y entonces, ¿qué sucede? No tenía la bendición. Lo ve, por eso que esta epístola, vos la ves toda la epístola como usa sufrimientos y cosas, pero ¿por qué? ¿Por qué lo vemos así? Fíjate que estaba diciendo eso en 1 Corintios 9, entonces para no irme, él dice así, desde el 15 en adelante, pero yo no me he aprovechado que era apóstol de cobrar. Yo no me he aprovechado de ninguna de estas cosas, ni lo escribo para que se haga conmigo, porque mejor me sería morir antes que nadie desvanecerme de esta mi gloria. Pues si proclamo el Evangelio no me es motivo de gloria, porque me es impuesta necesidad. Pues ay de mí si no proclamar el Evangelio, porque si hago esto por propia voluntad, tengo recompensa, pero por imposición se me ha confiado una mayordomía. Bueno, no voy a decir la palabra en el griego, que es economía, ¿no? Se me ha confiado una mayordomía. ¿Cuál es mi recompensa? Que proclamando las buenas nuevas, presente gratuitamente el Evangelio, para no usar mi derecho en el Evangelio. ¿Que presente qué? Versículo 18, 1 Corintios 9, 18. El Evangelio gratuitamente, Biblia textual de la griega. Gratuitamente, esta es mi gloria. Yo voy a presentar, él tenía derecho como apóstol, sí que tenía derecho como apóstol, pero muchos creían que, pero este es un sufrido, se la pasa así, no es un sufrido. Pero no sé si se acuerdan en Hechos 9, si no me equivoco, Hechos 9, y a ver si me acuerdo en qué parte está. Pablo ya había dicho que él iba a sufrir. Fíjate que en Hechos 9:15. Pero Ananías tenía miedo de ir a verlo a Pablo porque Pablo los perseguía en el contexto. Pero Hechos 9:15 dice, pero el Señor me dijo, ve, porque instrumento de elección me es este para llevar mi nombre, delante de las naciones y también los reyes, y de los hijos de Israel, porque yo, Hechos 9:16, le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Pablo, Hechos 9:16, por el Señor Jesucristo, al profeta Ananías, que tenía miedo de llevarle a abrir los ojos a Pablo que no veía, ¿qué le dice? Yo le voy a mostrar a Pablo cuánto va a tener que padecer por mí. Por eso que Pablo era un pobre, o sea, porque lo vemos así sufría, porque Cristo, muchos saben por qué sucede esto. Claro, Dios lo decretó, y en su providencia lo lleva a cabo por circunstancias, que a veces no sabes por qué te suceden o por qué te pasan, porque Dios ya lo ha, antes de la fundación del mundo, en su consejo, ha decretado, vamos a decir, así va a suceder, si no se entiende, y lo lleva a cabo por providencia. Entonces vemos que no es que a Pablo le sucedía, a Pablo le ha dicho, caramba, Iglesia Bautista de la Gracia no funciona acá, creo que estamos mal, vamos a cerrar. No, Dios por algo capaz que tiene, algo está sucediendo, no sabemos. Y Pablo dice, yo, el apóstol, acá en la prédica, también como estoy, en prisión. Incluso la fotito que subimos en la prédica, está Pablo de ahí, alguien que con un dibujo de Pablo que está ahí en la, preso, ¿no? No aparecía en superauto con los anteojos y los patobicas que vemos acá en Mar del Plata, sale el pastor y vos ves dos patobicas así, dos patobicas para que se puedan tener, son guardaespaldas.
¿no? Hacia adelante. Y vos no lo podés tocar. Porque si lo tocás para acá, capaz que se da vuelta y dice, ¿quién me tocó? Se dio unción de mi manto, de mi traje que lo mandé no sé cómo, de mi traje, no sé, porque no sé de qué marca es. ¿Eh? Y sí, porque parece gracia. ¿Vos viste el centro? Yo la última vez que me fui de ahí, los que andaban ahí andaban con un coso tipo Michael Jackson, no sé cómo se llama, que sale de la oreja y se mete en la boca. Y yo lo vi eso, no te estoy diciendo, andaban así, en un cosito y se hablaban así. Y yo estaba así y me moví, de esto no lo estoy diciendo, no estoy mintiendo, estoy en la casa del Señor. Estaba así y me moví y me miró así como que yo hice un movimiento infragante, yo casi ni respiré, y así, por las dudas que no me hicieran algo, dije yo. En serio, no estoy diciendo mentira. De frente había un hombre calvo con un anillo así. Yo no sé si lo llevaba para pegarte una trompada, ¿qué? Bueno, perdón, me estoy saliendo, pero son cosas que suceden acá en Mar del Plata, de verdad. Entonces Pablo no buscaba el dinero de ellos. Lo vemos a este siervo de Dios, entonces que él sufría, él nunca estaba diciendo, no, él nunca decía, pare de sufrir, que Dios no quiere que usted sufra, ni tampoco estaba diciendo, ahora cuando nosotros venga el rapto, nosotros nos vamos, empieza la gran tribulación. Ya vemos que cualquiera que lea el libro de los mártires se va a dar cuenta como los primeros cristianos eran comidos, eran perseguidos, vivían en las catatumbas, el libro de los mártires de las catatumbas, el libro de los mártires de John Fox. Cualquiera de eso vemos que el cristiano va a padecer. Ay, mismo Cristo dijo que tenemos que va a padecer, Juan 16, versículo 33. Gracias. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la epístola de 2 Corintios, si han escuchado su audio Biblia o han leído su Biblia, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar que habla de mucho sufrimiento, padecimiento. En el 2 Corintios 1:4 ya empieza hablando Pablo, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con lo que mismo, y si empiezan a estudiar 2 Corintios van a encontrar que él habla mucho de tribulación, de sufrimiento, pero ¿por qué permite su sufrimiento? No sos un pastor, que Dios te llamó al ministerio. Vos tenés que estar bien, Daniel, acá, esto que veo acá, como dijo uno, Dios quiere que estés mejor vos. ¿Será así? Como dice, porque si no, Pablo estaba perdido acá. Porque Dios dice que es para ayudar a otras personas. No tengo tiempo de hacer un estudio exegético, lo voy a tocar por arriba, porque habla mucho de sufrimiento, de consolación, esta carta también. Pero ¿para qué permite Dios esto? Dios permite que como Pablo, que estuvieran en la prisión, estuvieran en otros lados, sufrimiento, ¿para qué? Para que podamos consolar a otras personas que pasan por lo mismo. ¿Para qué? 2 Corintios 1:8 y versículo 9 también dice lo mismo, que dice que... dice, porque hermano, no queremos que ignore nuestra tribulación que ocurrió en Asia, fuimos abrumados mucho más allá de nuestras fuerzas. Bueno, y en el 9 dice, me voy a adelantar, pero hemos tenido dentro de nosotros mismos la respuesta de la muerte, ahí está, que no estemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Pero por qué permitió este sufrimiento? 2 Corintios 1:8, versículo 9. A veces viene un sufrimiento para que no confíes en vos, para que te acuerdes, cuando estés postrado, de que digas, no es con tu fuerza, es con la fuerza del Señor. ¿Para qué? Para que no estemos confiados en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. A veces los sufrimientos vienen para eso, dice Pablo en 2 Corintios, para que no estemos confiando en nosotros, para que cuando sufrás el día de mañana alguien no puede tener un bebé y vos estuviste esperando tu bebé durante 10 o 15 años, diga, yo te puedo entender, yo estuve tanto tiempo en esta situación y el Señor fue fiel a su tiempo. Para eso Dios permite el tiempo. El día de mañana, cuando venga alguien diga, quizás yo veo este ministerio que crece, el día de mañana conozco otro hermano y lo veo empezar, yo digo, hermano, no te preocupes, yo estuve 20 años en esta situación. Yo conozco un pastor que estuvo 20 años acá y se fue. Otro pastor Botita que estaba acá y se fue, se terminó yendo, no vio fruto. ¿Cuánto pudo llegar a estar? Tener muchos pastores misioneros que fueron a la China, otros estuvieron 7 años antes que pudiera, se le murió la mujer, se murió el hijo. Y después de 7 años recién Dios le mandó a alguien. Y estuvo sufriendo, ahí la iglesia no lo quiso a Bautista, ni siquiera lo quiso ayudar a él, en la misión en la que él estaba. Él salía y vendía unas cositas que podía con los zapatitos para poder comer. Y así está, hombres que creyeron a Dios, a pesar de que no tuvieron las iglesias que él representaban, ayudarlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A veces Dios permite
que esos sufrimientos, ¿para qué? Para que seamos confiados, no confiemos en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, nuestra confianza viene de Dios, no de los hombres, si te van a querer ayudar, si te van a poner un ministerio. Entonces, Pablo mostraba eso. Pablo utiliza 10 palabras, vamos a decir, de sufrimiento en esta epístola. En esta epístola hay, vamos a decir, 10 palabras que se utilizan para la palabra sufrimiento, pero él usa 5, no de estas 10. Segunda de Corintios 1:4, segunda de Corintios 1:8, segunda de Corintios 2:4, segunda de Corintios 4, versículo 17. Y la palabra tribulación también la usa, que es la palabra tilipsis, que es bajo presión, confinado. Así que, ¿por qué utiliza todas esas palabras? Tribulación, sufrimiento. Porque Pablo se sentía oprimido. Él estaba en las cárceles, él estaba oprimido, perseguido, como ya han leído en muchas de sus epístolas, ¿no? Y gracias a esas opresiones, vemos, ¿por qué tenés esta epístola en tus manos ahora? Muchas de las que tenés, ¿sabés por qué? Porque Pablo estaba en preso. Muchas de las que están fueron porque Pablo estaba preso y de esa prisión escribió. ¿Por qué tenés el libro de El Peregrino, de John Bunyan? 12 años preso por predicar, pues así como Daniel. No tenés el título, nosotros no tenemos avalada para predicar porque vos estás... Bueno, y vos preso. Acá no se puede, ¿no? Pero... sucede así. Muchas de esas cosas de sufrimiento vinieron, pero Dios permite a veces esos sufrimientos para bendecir a otros, para consolar a vosotros, a ustedes. Segunda de Corintios 1:5 también Pablo usó la palabra patema, que quiere decir aflicciones. Entonces estos sufrimientos, estas aflicciones, son por causa del Evangelio, porque queremos servirle a Dios. Estas aflicciones no es que dice, ¡ay! Estas aflicciones porque me dejó la señorita o mi marido. No. Bueno, si te casaste y vamos a decir, y ya eras inconverso y él inconverso, bueno, quédate como estás. 1 Corintios 7. Pero si fuiste desobediente, 2 Corintios 6, versículo 14, en esta misma epístola, no un ayuno desigual. Y hay un proverbio hebreo, ya tiene un proverbio mundano que dice que ya está, sí, ¿qué va a hacer? Vos fuiste desobediente a la palabra de Dios, sabía que no tenías que ni te uniste, 2 Corintios 6:14, pero va a tener sufrimiento, pero el sufrimiento que habla acá patema, o aflicciones en el griego, son por servirle a Dios. Bienaventurados aquellos que padecen por causa del Evangelio, ¿no? Mateo 5:11 y 12, si no me equivoco, que serán perseguidos. ¿Pero por qué? Por eso pero estos sufrimientos no vienen, vamos a decir, porque son designios de Dios. A veces Dios mismo lo ha bendecido para que estén sufriendo eso y para propagar el Evangelio. Podríamos hablar mucho sobre esto, ¿no? A veces vos podés conocer muchos textos, esto es consejería bíblica, muchos textos bíblicos, pero la persona no se va a identificar tan fácil con una persona que haya vivido una situación. Eso es tener empatía, tener empatía con la persona. No es lo mismo que yo te sí, tal cosa con una persona que padeció y alguien viene y yo diga, se murió mi mamá. Yo te entiendo, yo cuando tenía 22, 23, esto es asunto mío de verdad, tengo 22, mi mamá murió a menos de los 50 años, yo te puedo llegar a entender. ¿En serio? Sí, que yo le saque y digo, dice Apocalipsis que entregará a los muertos y que yo me venga y digo, me siento al lado, lo abrazo y tengo empatía y digo, yo te entiendo, mi mamá cuando yo estaba trabajando allá murió, ¿saben qué le pasó? Que yo no le pude predicar el Evangelio. Sí. A veces permite esos sufrimientos para que podamos consolar a las personas. La palabra de Dios no vuelve vacía, pero a veces también Dios utiliza estos, recuerda que nosotros somos seres humanos, y entonces, ¿qué sucede? Que a veces nosotros nos identificamos, debemos acordarnos de Pablo, que Pablo siempre ponía en prioridad el Evangelio. Él no estaba interesado en un soldito. En 2 de Corintios 4, versículo 2 dice así, sino que buscamos a un lado los escondrijos de la vergüenza, porque dice, sino que pusimos a un lado los escondrijos de la vergüenza, no procediendo con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino encomendándonos a toda conciencia humana en presencia de Dios para la manifestación de la verdad.
no procediendo con astucia ni adulterando la palabra de Dios. 2 Corintios 4, versículo 2. Él no adulteraba la palabra de Dios. Él no le cambiaba con un mensajito de psicología, un mensajito de propiedad. Él le decía, así es la palabra de Dios, así dice la palabra, así dice Dios en tal. Y eso es lo que Pablo, y eso le traía problemas, por supuesto, ¿no? A muchos no les gustaban, dura palabra de oír esta. Entonces, ¿qué sucede? Tenía sufrimientos, Pablo. En 2 Corintios 12:7 que dice que tenía un aguijón. Muchos no saben si él era que estaba, Dios sabía que se iba a jactar por las visiones, en 2 Corintios acá 12:7, o que era para prevenirlo, o porque Pablo era jactancioso, que él se enorgullecía. El asunto es que tenía un aguijón de parte de Satanás que Dios le permitió. ¿Pero qué tenía? Sufrimientos, ¿no? Tenía eso. Mismo Charles Spurgeon decía él con sus sermones, que decía, Charles Spurgeon decía que no quisiera que muchos estuvieran padeciendo, sufriendo de las depresiones que él tenía. Él también tuvo, hasta lo último, antes de morir, él tuvo muchos ataques que estaban en contra de su predicación de Spurgeon. Muchos de los predicadores que estaban en esa época. Ese fue un poco creo, de lo que fue causando un poco que lo fue llevando también a la muerte a él, ¿no? De ver lo que estaba sucediendo dentro del Evangelio en esa época. Entonces, ¿qué sucede? Este ministro de Dios, o este apóstol, vamos a decir, él nunca lo veía lo que ves en el día de hoy, conferencia o tal, en el estadio se va a hacer, ni escribía grandes libros de teología, para comprar el último que salió ya de Pablo, desde la cárcel, ni terminaba ahora de predicar como Daniel, y decía, estaba acá al lado Silvano, y estaba Timoteo escribiendo en los pergaminos, así como yo, ¿viste? Cuando vos subí las prédicas, en internet estaba acá Timoteo y Silvano escribiendo, así en los pergaminos. ¿Terminó? El último sermón que terminé de predicar, yo, el gran apóstol Pablo, ahora en los pergaminos, a 5 euros cada uno, para venderlos. Pablo no era así. Hoy termina la prédica y vos salís y están como pancito caliente los CD de la última predicación ungida que salió para vendértela a ti. Es así, no estoy diciendo nada del otro mundo. Pablo no era así. Entonces nos da lástima ver esto, por eso decimos nosotros, no somos como muchos que lucran con el Evangelio. El Evangelio es gratis. Yo me acuerdo cuando tenía plata en esa época y tenía CD, grababa las prédicas acá y las regalaba. Hoy por supuesto no puedo hacer más eso, pero los folletos sí. La teología de Pablo en sí estaba basada no en teología, vamos a decir, en libros, no estaba basado ni en psicología, ni filosofía, ni estrategias, cómo llenar megas iglesias, cómo traer gente, ni pragmatismo religioso, ni nada de esas cosas. Pablo no usaba eso, no, la teología de Pablo era esa, las escrituras. En eso va a estar todo fundamentado lo que él salía de su boca, ¿no? Entonces, él lo que predicaba, él si quería tranquilamente, si ustedes se van a 2 Corintios 12, acá en adelante, él podía, vamos a decir, él decir, yo me podía jactar, nunca, no sé si has puesto las radios acá en Mar del Plata, vas a ver que gente que ha visto visiones y que se han ido, 2 Corintios 12, el aguijón, dice la mía, que dice ciertamente, gloriarme no me es provechoso porque aunque es preciso vendré a las visiones y revelaciones del Señor, 2 Corintios 12. Bueno, ¿nunca viste los superapóstoles, los super ahora ungidos y los superpastores de ahora que tienen super revelaciones y las cuentas detrás del púlpito? O te vas acá a la iglesia del barrio nada más y no hay sermones así, sino que cada uno pasa al frente y cuenta cosas que le sucedieron sobre la semana. ¿Cómo te bendició? El Señor me dio otra cosa. Y todos son vivencias y testimonios, se llaman. Entonces, pero Pablo, él se quería gloriar, acá por supuesto él creo que está hablando en tercera persona para no gloriarse, creo que está usando así él, pero que es él, porque él se podía haber enorgullecido. ¿No escuchaste mucho que no hacen como así como Pablo, que no se enorgullecen, sino que se orgullecen de las visiones que han visto? Dios me dijo que tengo una palabra profética para usted, varón de Dios. Dios me ha dicho esto para su ministerio. ¿No escuchaste nunca? No estoy diciendo nada. Bueno, pero Pablo no era, fíjate acá que dice que él se podía, ¿no? Que había escuchado palabras inefables, que no pudo, el tercer cielo, o le den, en el lugar donde Dios te está gritando. Él fue llevado ahí. Cualquiera. Yo conozco también un hombre
no sé si en la carne, en el espíritu, en el 2007 le sucedieron cosas. A mí me podía jactar de tal hombre, pero Dios me ha dado un aguijón en la carne a mí para que no hable de ese hombre, que le sucedieron muchas cosas. Hasta él escuchaba la voz misma del pecado hablando. Y cualquiera le podía decir a este hombre que está loco. Y yo me podía jactar de ese hombre, de las visiones y cosas que vivió. Pero Dios le permitió vivir esas cosas para poder ver más allá de lo que sucede en un plano espiritual, de lo que en verdad sucede fuera de lo que él no puede ver, porque nosotros o él tampoco no anda por vista, sino anda por fe. Entonces suceden cosas que nosotros no las podemos ver, pero están ahí. Pero no me gloriaré de ese hombre, porque también ese hombre Dios le da un aguijón en la carne para que él no se considere más de lo que es. Entonces, todos, no se trata más allá yo me conozco todas las doctrinas estas, mirá los libros que me he leído. Suceden cosas también, a veces, que nosotros no las podemos entender ni las podemos explicar. Y yo a veces no hablo de esas cosas porque no me quiero ir más allá de lo que dicen las escrituras. Pero me podía gloriar y hablar de muchas cosas que me han sucedido. Vamos a seguir adelante. Entonces los temas que él desarrolla en esta epístola, no los voy a ver en profundidad, le voy a tocar por arriba 2 o 3, pero él toca un poco de toca de lo que es su apostolicidad, o sea, ¿está lloviendo? Toca el sufrimiento y la gloria que estuvimos tocando recién, el pacto y la transformación, la morada terrenal, la morada celestial, la reconciliación y la justicia, la escatología y la cristología. Va a estar difícil, ¿no? No, lo voy a tocar por arriba nada más. Por supuesto no vamos a hacer un estudio exhaustivo, vamos a ver del discurso de teología que hace Pablo acá sobre esto, ¿no? Ya hablé un poco entonces del sufrimiento, en el 2.14, ¿no? Fíjate que en el 2.14 él habla un poco de esto, de este sufrimiento, a lo largo de toda esta epístola, él se pone a hablar del sufrimiento, ¿no? En el 2.14 dice así: más gracias a Dios quien nos lleva siempre en triunfo en Cristo y manifestando por medio de nosotros la fragancia de tu conocimiento en todo lugar. Bueno, está hablando de un rey, en sí los reyes lo llevaban en victoria, cada uno que lo llevaba, pero en sí lo aplica a él, que Dios lo lleva a cada uno de ellos como en sufrimiento. No, que en otra parte, no sé si en Efesios también habla, que con un rey entraba, se llevaba cautivo, la cautividad. Bueno, dice en 2 Corintios 2.14 dice algo así, ¿no? Dice así que más gracias a Dios que nos lleva siempre en triunfo en Cristo, manifestando por medio de nosotros. Bueno, Cristo nos lleva en sufrimiento. Como Él sufrió, nosotros también vamos a estar cargando esa cruz. Y Pablo se jacta de estos sufrimientos, ¿no? El triunfo en Cristo, como un esclavo. Él habla varias veces de sufrimiento, también en 2 Corintios 4, versículo 10 y versículo 12, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo, porque nosotros los que vivimos somos entregados constantemente a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal, de manera que la muerte obra en nosotros, pero en nosotros la vida. Así dice 2 Corintios 4, versículo 10 y versículo 12. Entonces habla un poco de esto Pablo, considerando un poco de estos temas teológicos que Pablo utiliza en 2 Corintios, de los sufrimientos y de la gloria, ¿no? Que son en sí momentáneos, no son, o sea, son momentáneos, no se comparan con la gloria venidera, ¿no? Estos sufrimientos que vemos acá, que leí yo a 2 Corintios 4, versículo 10 al 12, nos revelan la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo muestra la gloria, vamos a decir, de Él, la muerte de Jesús, ¿sobre quién? Sobre nosotros, sobre nosotros sus siervos que somos, que le estamos sirviendo, ¿no? Y como en este caso hablaba Pablo, que ya está operando en Pablo, y también opera en nosotros. ¿Esto qué significa? Que Pablo y sus colaboradores predicaban el Evangelio, pero a la misma vez iban padeciendo y sufriendo la muerte de Jesús. Estaban, vamos a decir, ellos dispuestos a recibir castigos y por predicar la palabra de Dios. Esto mismo opera en nosotros, en nuestro cuerpo. Esta misma vida, esta muerte, este cuerpo que va muriendo, el hombre viejo, y la misma muerte de Cristo
va mortificando el cuerpo que tenemos nosotros y vamos de gloria en gloria, como es 2 Corintios 3, versículo 18, que voy a considerar dentro de un rato, pero lo voy a leer por arriba ahora, que dice así. Más nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces esta muerte o que está operando va transformando nuestra vida, se va cayendo por una forma. Pablo de esa forma también iba mostrando un olor de fragancia de vida. ¿No es el olor de muerto? Yo sí, me acuerdo cuando murió mi mamá, me notificaron casi un día, yo hasta viajé y llegué, era un olor que no se podía estar, no sé si has visto el sentido del huevo podrido, bueno, era muy fuerte. Bueno, nosotros dice que teníamos olor de fragancia de vida, y los que están muertos, dice Pablo acá en 2 Corintios, ¿qué olor tienen? Olor de muerte, dice. No sé si puedes entender esto porque quizás no podés oler. Pero si alguno ha sentido un olor de muerte, se va a dar cuenta de lo que yo estoy hablando. Un día ves un muerto que tiene varios días. Yo cuando rescataba a las personas en el mar, que antes trabajaba de guardacosta, sacaba un muerto y vos haces como te viene como, no sé, nunca viste un pollo podrido o algo que se pudrió acá, y te da ganas. Bueno, el olor de muerte es peor todavía, peor. Entonces, Pablo dice, nosotros diríamos, dice Dios Padre, olor de vida en mi hijo. Fragancia. Y el inconverso, el vecino, cualquier, para Dios dice, trapo de inmundicia son para mí esa gente. No tienen olor de vida. Bueno, pero se pueden llegar a entender. ¿Se puede llegar a entender? Igual hay que bañarse. Perdón. 2 Corintios 6, versículo 4 al 11, vamos. Así no me baño, entonces tengo olor a fragante. 6.4 dice así: antes bien recomendamos en todo a nosotros mismos como ministros de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos fatigosos, en noches sin dormir. Mira cómo me han atacado a veces por el enemigo, no te deja dormir, dice. En días sin comer, antes de tomar la merienda tengo hambre, decimos nosotros, ¿no? Dice, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor genuino, en palabra de verdad, en poder de Dios, por medio de las almas. Bueno, todas estas cosas Pablo padecía y sufría, por medio de las armas de justicia, por medio del honor, afrenta, infamia, de buena fama, como engañadora pero veraces, como siendo ignorado pero siendo conocido, como muriendo, y aquí que vivimos, como castigado, o sea, disciplinado sería la palabra, pero no condenados a muerte, como contristados, pero siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo, como pobres, Hoy dice, uy, hijo del rey sos vos. ¿Qué dijo Pablo? Perdón, ¿qué dijo Pedro? Se frenó y dijo, denme un secreto, se dio la mano y Pedro se dio y dice, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo, no dijo, espera que tengo el sueldo del gran pastor que me da el sueldo y te voy a dar, ¿cuánto necesitas? Pagale vos, dale $100. No tengo ni oro ni plata, decían los apóstoles. Como pobre, decía Pablo acá. No tenían, pasando hambre. ¿Dónde lo ves a con el gran sueldo del pastor? No, viendo a ver cuándo me van a dar mejor para pagar. Como una vez le dije a uno yo, que por supuesto después me echó del Facebook, porque cuando me pongo a debatir con ellos no le gusta. Dura palabra de la Biblia. Le dije, bueno, está bien. Digo, ¿vos predicarías sin un sueldo? Hola. ¿Viste por lo que predicás? Un pastor, si me escuchás, si yo te dijera ahora, está bien, en este momento si yo te digo, si lo amás a Dios, ¿seguirías predicando igual sin un sueldo? No, Dios me llamó hasta el ministerio, entonces somos socios, yo me encargo de las cosas de él, como dice Goebbels, y él se encarga de las cosas mías. Se me escapó el nombre. Sí, pero es así, yo no he escuchado que dice que es un negocio, Dios te encarga de las cosas y yo me encargo de las de él. ¿Dónde viste eso? Eso no es mayordomía. En 2 Corintios 11, versículos 23 al 29, Pablo sigue hablando más de los sufrimientos. 11, 23 al 29. Yo digo esto porque muchos reformados también están metidos en esto. Yo no he escuchado que un pastor reformado andaba viajando en
no sé en qué parte, y la gente lo miraba así, como diciendo, ¿qué acaso no puedo estar viajando yo? Y se volvía en el hotel así como, y como, a mí me parece raro esa cosa, 11:23 al 29, dice así, son ministros de Cristo, yo hablo como estando fuera de mí, mas yo en trabajo muchos más, en cárceles, muchos más en azotes, más severamente en peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces recibí 40 azotes menos uno. Claro, no se daban 40, se daban 39. 3 veces fui azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces fui naufragado, una noche, un día he estado en lo profundo, en viaje frecuentemente, en peligro. Peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligro de gentiles, peligro de ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro en falsos hermanos, en trabajos y en fatiga, en noches, en velas, muchas veces en hambre y sed, en ayuno, repetidamente en frío y desnudez, aparte de las cosas externas, en lo que sobre mí se agopa cada día la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién es enfermo y yo no enfermo? ¿Quién es inducido a pecar yo no? Mirá vos. Pablo dice que tenía frío y desnudez. Él trabajaba y tenía fatiga. Y si ven el versículo 29, 2 Corintios 11, versículo 29, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. El gran apóstol enfermo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no declaró sanidad sobre él mismo? Y ya está. ¿No ves? Que eso es lo que sucede en el día de hoy, ¿no? Que se ha cambiado el evangelio. Vamos a decir, ese gran varón de Dios no es que lucraba con el evangelio como muchos lucran en el día de hoy, ¿no? Y buscan. Entonces, 2 Corintios 11, versículo 23 al 29, ¿qué nos enseña? Siguiendo hablando sobre el sufrimiento. Este sufrimiento, vamos a ver que no se gloria por decir, uy, yo soy el gran apóstol y me voy a gloriar, miren cómo sufro por la causa de Cristo, yo estoy sufriendo mucho, soy un gran ejemplo, que los que quieren hacer, mírenme a mí, que yo no se trataba ni tampoco que la expiación de Cristo todavía no había sido consumada, y él tenía que hacer una obra, como es el católico, todavía por las obras, y tenía que seguir haciendo obras para que todavía pueda, no se trataba de eso, de estos sufrimientos. ¿Qué es lo que estaba enseñando en estas clases, en estos 3 sufrimientos que vimos nosotros? Que los que quieren hacer la voluntad de Dios o propagar el Evangelio, vamos a tener que sufrir. Vivimos en un mundo pecador y se libra una batalla. Lo deben entender de una vez por todas. 5 años en esta iglesia. Hay una batalla espiritual, no la entendemos, pero está. Y se libra una guerra. La guerra fue ganada en la cruz, pero todavía hay una batalla, el que persevera hasta el fin. Entonces hay una guerra que pelear. Y si hay una guerra, ¿qué va a haber? Sufrimientos, como Pablo, va a haber sufrimiento, hambre, persecuciones. O estar toda la semana tranquilo, me preocupan las cosas del mundo, no está golpeado la carga de las personas. Hay una guerra, una persecución. Satanás quiere que nos quedemos panchados en un lugar y no nos preocupemos. ¿Sabes que el día del Señor pocos los guardan desde que empezó hasta lo último? Son pocos. Por supuesto no lo vivimos por ley, pero sabemos que este es un día que Dios nos mandó guardar. No anda por ahí. O escuchar ahora y me voy por ahí. Hay una batalla. 2 Corintios 10, 4 en adelante, ¿qué dice? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Versículo 5. Destruyendo falsos razonamientos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo argumento, filosofía, idea, todo lo llevamos a llevar por medio de ¿qué? De las escrituras. Eso es, llevarlo someterlo a la palabra de Dios. Ver si está escrito, si lo que supe el pastor, el super apóstol que me está enseñando, está preocupado más que en mi diezmo, el dinero, o me está enseñando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es? ¿Lo está pasando? ¿Lo está trazando? ¿Lo está pasando por la palabra de Dios? Entonces Pablo hablaba de estos sufrimientos que glorificaban también a Dios. Era una forma también de glorificar a Dios, porque cuando estás sufriendo, cuando está todo bien es fácil servir a Dios, perdón, pero cuando las papas queman, ¿qué pasa? Mateo 13, si no me equivoco, dice que cuando viene el sufrimiento, y me acuerdo del sufrimiento y otra cosa más, y los afanes de esta vida, el trabajo, ¿cuándo me alcanzará? ¿No me alcanzará? Mateo 13 dice eso. ¿Qué sucede? Esas cosas ahogan la palabra de Dios. Y otros, cuando viene la persecución, como el profeta peregrino, ¿cómo se llamaba este?
que se doblaba para todos lados, flexible, lo deja peregrino en el pantano de la aflicción. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay sufrimiento, cuando hay aflicciones, solamente los siervos de Dios se van a quedar. ¿Y qué van a decir? Para glorificar a Dios. Si no, otros van a decir, maldice a Dios y muérete, Job, de una vez. Ya moriste, Job, mira todos los sufrimientos que tenés. Y Satanás, muy bien, mujer, sigue, que maldiga a Dios y que se muera. Pero solamente el siervo de Dios dirá, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios, en la situación que yo estoy ahora. Tanto tenga para comer, tanto tenga abrigo y comida, bendito sea el nombre de Dios. Pero las iglesias de hoy no, que si vos tenés o no tenés, si sos bendecido o no sos bendecido. Por eso lo ve que no hay ni membresía. Ahí entra cualquiera. Hay ladrones, homosexuales, cualquier cosa. Pobre gente, no está muerta en su delito pecado como yo lo era una vez. Yo era también tremendo en una época, hasta cuando Cristo vino a mi vida. Pero ¿qué sucede? Por eso no hay membresía. ¿Por qué no hay disciplina? Porque no pertenecen a una membresía, por eso no hay disciplina. No podés vivir tu vida escuchando un sermón por internet, porque de esa forma no te va a poder disciplinar. ¿Quién te va a disciplinar? Si no hay una iglesia, así como nosotros. Abrir una iglesia local, estudiar, preparate, varón de Dios. Algo vas a tener que hacer. Y si no lo podés hacer, entonces hacelo como por lo que sea, por razones que no lo podés hacer porque no estás calificado por ciertas cosas de tu vida, o como cabeza, aunque sea en tu casa, hace un culto familiar. Pero no te congregues en esas iglesias. En esas falsas iglesias no te congregues. Escuchá lo que dice la palabra de Dios. 2 Corintios 6, versículo 14 en adelante. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué compañerismo hay entre la justicia y la impiedad? ¿Y qué comunión hay entre la luz y con las tinieblas? ¿Y qué concordia de Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo con el santuario de Dios, con los ídolos? Porque nosotros somos santuario de Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré entre ellos y entre ellos andaré y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos, separaos, dice el Señor, no toquéis los inmundos y yo recibiré. Y os seré por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No unáis en yugo desigual. Bueno, algunos lo aplican para el matrimonio, pero unir en yugo desigual, en todo su contexto, es no unirte con ningún incrédulo. ¿Qué dice acá? No unáis con incrédulos. No estés unidos en yugo desigual con incrédulos. No estoy diciendo en casamiento. Sí, es aplicable para el casamiento, como que no es un texto que se lo ha usado para eso. Pero la idea es, no me voy a armar una compañía con un incrédulo cuando él dice, robemos, no paguemos el IVA, y no hagamos, o te juntás a tomar unos mates con incrédulos en la silla del carnaval. ¿Sabés que es un incrédulo, que él le va a sacar el cuero al otro, o vas a querer que le engañas a tu mujer con la señorina que él tiene en la oficina o en algún lado? Porque sabés que son incrédulos. Entonces, si te unís o estás, es para llevar el evangelio de Cristo. Es para eso, es para llevar el evangelio, no unirse y también no estar en esas iglesias, huir de esas iglesias, como Bunyan, el profesor peregrino que decía, él decía, ¿dónde vas? Huyo de la ira venidera, él se escapaba, huir de esos lugares. En el capítulo 3, abuelo de pájaro, estoy tocando todo lo que Pablo ve, va a ver el contraste que hacen la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Si han estudiado su Biblia, 2 Corintios, ¿por qué digo estudiado? Porque saben que saben, si tienen una Biblia, cualquiera sabe que el domingo que viene va a tocar Gálatas, y cualquiera sabe que el otro domingo que viene va a tocar Efesios y Filipenses, y así va a seguir. Entonces, es sabido entonces eso. Entonces, si han estudiado 2 Corintios, van a saber en el capítulo 3 que él va a hacer un contraste, ahora voy a abrir 2 Corintios 3, él hace un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Yo tengo acá el nuevo pacto. Bueno, voy por arriba, porque esto es para que tenga una idea. La persona diga, ¿qué habló el pastor sobre 2 Corintios? Ya entiendo un poquito. No entiendo todo, pero me hizo una idea sobre lo que está hablando. Entonces, el capítulo 3, ¿qué habla? Hace un contraste. No nos olvidemos, él le está aclarando a estos corintios, ¿por qué estaban todo eso? Porque ellos no habían entendido muy bien. Entonces dice, veo que no entendieron bien las doctrinas, se las voy a aclarar de nuevo.
Entonces va a ser una diferencia, porque no nos olvidemos que habían falsos apóstoles ahí, vamos a decir, judaizantes, vamos a decir. ¿Qué decía? Está bien guardar la ley, como en Gálatas, pero Cristo más. No, Pablo dice, no, hay una diferencia, no estamos bajo la ley. Entonces hay una diferencia en el antiguo pacto y el nuevo pacto, que ahora el antiguo pacto no está escrito en tablas de piedra, así, o podemos decir, esto es el púlpito, pero de piedra, sino los corazones, en el 3.3, dice, siendo manifiesta que sois carta de Cristo, ministrada de nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, vivo no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones de carne. Entonces, ¿qué sucede? Ahora la ley de Dios está escrita que en nosotros, ya sabemos que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, no como en el antiguo pacto. Bueno, en 2 Corintios 3, versículos 7 a 9, él empieza a mostrar que este ministerio de muerte, vamos a decir, ¿por qué dice ministerio de muerte a esto, en 2 Corintios 3? Porque la ley solo condenaba, no daba vida. La ley solamente, cuando yo te predico el Evangelio, o alguno que es inconverso, ¿qué le digo? Le muestro sus condiciones, que está muerto en el pecado, le muestro los 10 mandamientos, la persona queda entre la espada y la pared condenada, fusilada para muerte, para morir. No hay salida, no hay escapatorio. En el momento dice, aquella puerta, esa puerta de Cristo, le digo. Por esa puerta podés salir, esa es la única luz, Él murió, pagó por tus pecados, podés ser salvo. ¿Y qué tengo que hacer? Arrepentido de lo que has hecho. Y vendrán tiempos de refrigerio para tu vida. Corro esa puerta. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Había una diferencia entre la ley, solamente te condenaba, por eso el ministerio de muerte. El ministerio de muerte no es que la ley era mala o es mala. La ley es santa y pura, porque muestra lo que es Dios, los atributos, lo que refleja a Dios mismo, pero no la podemos cumplir. Por eso Pablo le dice acá que el ministerio de muerte no es porque es mala, sino que nosotros no podemos cumplirla. ¿Pero qué? El nuevo, vamos a decir, nuevo pacto, ¿qué sucede? El nuevo pacto, que habla acá Pablo en 2 Corintios 3, o nuevo ministerio del Espíritu, que él le dice, produce obediencia y justicia en nosotros. Y ahora nosotros, los cristianos, podemos obedecer las leyes de Dios. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Y ahora somos transformados más y más a la semejanza de nuestro Señor, amado Señor Jesucristo, como dice 2 Corintios acá 3, versículo 18, que ya lo leí hace un ratito. Mas nosotros todos mirando a cara descubierta como el espejo, la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Se puede llegar a entender? Ellos ya lo hemos tocado mucho. Esto no sé tampoco se me va a poder entender. El domingo que viene lo vamos a entender más claro porque tocamos la epístola de los Gálatas. Y ahí se va a entender un poco más de esto. Pero ¿qué sucede? No sos salvo por guardar ninguna obra. Sos salvo solamente por medio de Cristo. Y ahora el Espíritu Santo es el que opera y hace que vos puedas obedecer. Y bueno, si no tenés el Espíritu de Cristo, no sos de Cristo. Romanos 8:9. ¿Por qué no puedo andar todo el día de la semana como veo el otro? Como todas las cosas, él vive siempre las cosas de Espíritu. Claro, porque es un cristiano. Él tiene luz propia. Bien, se cae, se trompeza, se vuelve a levantar, no pasa mucho tiempo donde él se arrepiente y sigue. No tiene nadie que decirle, pecaste. No tenés la ley para que te esté acusando. La ley sí, si no sos cristiano te va a venir, pecaste, te arrepentí, pecaste. La ley te va a venir a acusar cada rato. Pero no, él tiene ahora en su corazón la ley que él comete, porque ya está escrita en su corazón, no está por fuera. Pecaste, te arrepentí, pecaste. Por eso en 2 Corintios 13, versículo 5, que dice Pablo. Dice así, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces debemos examinarnos, si yo soy cristiano o alguien viene a decirme cada rato, probaos a vosotros mismos, o no reconocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis descalificados. Entonces, y Romanos 8:9 también, a menos que no seas de Cristo. El cristiano sí que peca, sí que se cae, pero ¿qué sucede? Automáticamente él se levanta y vuelve, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu le dice has pecado. Él tiene, no es una voz que escucha de más allá, él tiene la ley escrita en su corazón, tiene el Espíritu Santo. Entonces, o dos cosas suceden, o una persona no es cristiana, o una persona está perdiendo el primer amor, se está alejando por las cosas de este mundo. En el capítulo 5, tocando un poco de la teología, quiero que no tengo mucho tiempo de hablar por cuestiones de tiempo, pero ¿qué sucede? Pablo no es como Romano que tiene una teología sistemática.
muestra a Dios, muestra el pecado, bum, 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 todo acá. La segunda de Corintios está así. Sí, su teología está toda mezclada. Cualquier comentarista sabe que Pablo salta de un tema a otro. Es muy difícil armar un tema con él acá matemático porque si han estudiado por lo menos la segunda cuenta, se van a dar cuenta que él salta de un tema para otro. O sea, algunos creen que son varias epístolas en una. No están de acuerdo. Entonces por eso que encuentran muchas cosas. Pero en el capítulo 5 toca un poco las moradas terrenales y celestiales. ¿Por qué estoy tocando esto? Porque el tema central, nosotros no lo creamos como mucho. Esto no lo encontramos mucho en otros lados. Mortificar la carne. Basta con Dios. Ahora Dios te está pidiendo. Y no sé, podía imitar cualquier cosa. Miró que el último censo ha mostrado 10 millones de personas en el mundo. Estoy no sé, parafraseando, inventando cualquier cosa ahora, no es porque lo escuchaba. Y ahora Dios te ha elegido en su soberanía para que estés avanzando en el reino de Dios. Dios te va a mostrar, mira cuántas personas están en el mundo, pero Dios ha puesto la mirada en ti para que tú te saques ese vil dinero suyo del mundo y lo deposites acá para el reino de Dios. Ahora pacta con Dios. Y cosas así que están inventando. Pablo no, mira la teología de Pablo, profunda, insondable, que a veces uno termina de ser muy igual, no entendí nada. Dice, ¿qué habló? Claro, porque no están estas cosas que se predican en estas iglesias acá. Y que hacen choripanes ahí en la entrada y cosas así. Son profundas, son cosas de Dios, las moradas terrenales y celestiales. Mira lo que predica un verdadero ministro de Dios, lo que predicaba Pablo, lo que predicaba mucho. En el capítulo 5 habla de la habitación celestial. No olvidemos que estas son promesas de Dios que tenemos. Si no me creen, 2 Corintios 7:1. Así que, amados, teniéndose estas promesas, limpiemos de toda contaminación. ¿Qué promesa? Esta que te estoy leyendo ahora, estas son promesas que Dios te promete. Decía, ¿qué estás haciendo? Tengo que trabajar mucho para estas cosas de este mundo. ¿Querés construir tu casa? Mira lo que dice la Biblia. Porque sabemos que si nuestra casa terrenal, el tabernáculo, fuera destruida, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Estas cosas son momentáneas. No quiere decir que me voy a quedar y no voy a prosperar en las cosas de este mundo, y me voy a quedar como un nómada, me voy a quedar como, no sé, como un ermitaño. Alguien viene y me dice, yo digo, unga, una barba así, y no sé, no conozco ni el desodorante. Bueno, tampoco porque está caro, ¿no? Pero ¿qué sucede? Jabón sí, pero ¿qué sucede? No voy a vivir así. Lo que está diciendo Pablo es que no pongamos la mirada en este mundo. ¿Por qué? Porque sabemos. ¿Qué quiere decir sabemos? Que sabemos. Que ya tenés que saber. ¿De qué saber? 2 Corintios 5. Que nuestra casa terrenal de tabernáculo, o la palabra tabernáculo es tienda, y vamos a decir. Pablo era un hombre que hacía carpa, por eso aplicaba un poco eso. Si fuera destruido tenemos un edificio, una casa. Bueno, aquellos que no pueden entender, acá está hablando un poco de escatología, un poco. Esto, que muchos no ven porque están escuchando la piga, esto es mi cuerpo, esto se llama tabernáculo, esto es casa, esto es carpa. Esto, Pablo está hablando en 2 Corintios 5, diciendo que este tabernáculo o esta tienda, si es destruida, vamos a decir, es destruida, tenemos una morada en el cielo, ¿no? Entonces, ¿qué está hablando? La enseñanza que está hablando Pablo acá sobre la muerte y la resurrección. Sabemos, él tenía, o sea, ya tiene entendido, vamos a decir, que nosotros debemos saber esto, que este cuerpo es momentáneo. Esta casa, hoy kodome en el griego, ¿qué quiere decir? Que acá cuando Pablo está hablando, voy a aclarar algo porque no tengo tiempo. Es largo y profundo esto de explicar, no podemos solamente en un sermón explicar todo esto. Pablo está hablando en esto, de que muchos creen esto lamentablemente, que cuando nosotros nos morimos, no tengo tiempo de considerar todo 2 Corintios 5, van al cielo y ya está. Pero si fuera así, no haría falta una resurrección. Hay algo que Pablo considera acá en 2 Corintios 5, ya lo explico por tercera vez creo, cuestión de tiempo no tengo, algo que se llama el tiempo intermedio, entre la segunda venida de Cristo y la resurrección. Algunos verán la venida de Cristo y sus cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de los ojos, según Tesalonicenses 4, 16 y 17,
y otros no, otros morirán y a la presencia de Cristo, que es mejor, es ganancia. No sabemos, si vos te morís ahora, a la presencia de Cristo. Y si yo no me muero, y quedo acá y estoy predicando, en un momento, ¡pum!, suena la trompeta, ¡pum!, a la presencia de Dios, vamos y venimos acá de nuevo. Mi cuerpo es automáticamente transformado, de nuevo. ¿Se puede llegar a entender? Entonces, Pablo no está hablando, muchos creen que van al cielo y ya Dios le dio un cuerpo nuevo, esa es la morada de Dios, ahí empiezan algunos teólogos a debatir sobre eso, pero si fuera eso, y que además tiene un cuerpo nuevo cuando vas al cielo, la morada de Dios, se contradeciría con las mismas escrituras porque no necesitaría vamos a decir, una resurrección del cuerpo. Sé que es un poco difícil porque habla un poco de cristología, porque ahí cuando habla de pararse, no habla del espíritu, del alma, ahí anostasis, de ponerse de pie, está hablando en sí del cuerpo, que el cuerpo se va a poner en pie cuando suene la trompeta. Por eso es medio difícil considerar él habla, vamos a decir, 3 ejemplos sobre esto. Cuando habla del revestimiento, nosotros que anhelamos un revestimiento, acá en 2 de Corintios, dice 2 de Corintios 5:2, y por eso también gemimos anhelando ser revestidos de nuestra, no sé, porque está tachado, estoy justo usando una Biblia que yo, que sea de estudio, anhelamos ser revestidos de nuestra, 2 Corintios 5:2, en el 3 dice, pues así aunque desvestidos no seremos hallados desnudos. ¿Qué dice esta? Esta es la Valera 6. Por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esta. Bueno, muchos creen por ese texto, la habitación celestial, que vamos allá y vamos a estar en el cielo, tenemos una habitación celestial. ¿Se puede llegar a entender lo que estaba hablando? En sí, lo que está hablando no es que es el tiempo intermedio donde Dios estamos en su gloria, Apocalipsis 6 podríamos hablar, que están los almas y están hablando, pero no tiene un cuerpo corpóreo, vamos a decir, material, sino cuando vengan acá y vamos a ser unidos, ¿no? Porque, ¿qué sucede? El pecado nos separó de Dios y, bueno, cuando Cristo venga vamos a tener unos cuerpos glorificados, ya sabemos mucho de eso, ¿no? Pablo toca en 2 de Corintios 5 un poco de esto, del revestimiento, del 2 de Corintios 5, 2 al 4, porque anhelamos ser revestidos de nuestra morada celestial, ser recubierto también sería otra palabra. La palabra recubierto es ependusestai. Este verbo significa, vamos a decir, vestirnos, vamos a decir, ponerse una ropa, vamos a decir, o un abrigo, vamos a poner, esa sería la idea, ¿no? Revestirnos o abrigarnos. Y eso va a suceder cuando el Señor Jesucristo venga. Va a ser la transformación final cuando ocurre en la segunda venida de Cristo. Nuestros cuerpos van a ser transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Eso habla un poco acá 2 de Corintios, un poco de eso, del tabernáculo, la morada celestial. Tiene un poco mezclado de escatología, porque es algo que va a suceder. En 1 de Corintios 15 ya él hablaba, mayor información 1 de Corintios 15, 1 de Corintios 15, 51 también, Filipenses 3, versículo 21 también habla sobre eso, ¿no? Eso es lo que toca, pero no hay tiempo para esto, nos faltaría el tiempo. La reconciliación y la justificación es otro tema que toca Pablo en esta epístola. ¿Qué toca él? Acá en capítulo 5 también. Generalmente cuando una persona te ofende, ¿qué sucede? Se le pide ¿a quién? A la persona que ha ofendido a otra persona que se reconcilie con esa persona, ¿no? Cuando la persona le ofendió, vos le ofendiste a alguien, ¿qué te dice otra? Che, estuviste mal con él, anda, pídele perdón, ¿no? Pero nunca vos viste que la persona, si vos me ofendés, yo vengo y te digo, mirá, lo que hiciste mal, somos hermanos y creo que lo mejor es tenemos que orar y estar bien, pero con un espíritu de amor, nada que, bueno, vamos a orar si querés orar más. No, de verdad vengo reconociendo, ¿has visto eso? En el mundo mundano no sucede eso. Generalmente lo tenés que hablar a uno, lo tenés que convencer a la pareja, a la otra, para que... Pero él fue el que también se la busca, vos tenés que entender, me hace esta, me hace aquella. Además, yo también, todo excusas y justificaciones. ¿Vos esperás que la otra parte ofendida venga? No, pero el Dios Supremo y Altísimo, Él sí. Él fue el ofendido, su ley fue pisoteada, fue humillada, fue escupida, y Él descendió y se humilló, y Él mismo el que bajó
hacer este ministerio, vamos a ver que Pablo habla de la reconciliación y la justificación. Entonces, Dios tomó la parte iniciativa en el proceso de la reconciliación. Cuando Adán y Eva, ¿qué fueron? Ofendieron a Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron por ahí. Y Dios dijo, Adán, ¿quién buscó el misterio de la reconciliación? Dios lo buscó a Adán. No, Adán dijo, Señor, mire, me mandé esto, me dijo que no comía, le hice cargo a la señorina que me puso acá y bueno, me cautivó y... No, Dios, el hombre se escapa. Dios tiene que buscarlo. Por eso el hombre se atreve a decir que tiene libre albedrío, que puede buscarlo, que no... No, Dios, si Dios no toma el primer paso, estás perdido. El hombre le gusta tomar, le gusta escuchar música, divertirse, pasarla bien, vivir una vida de delito y pecado, hacer lo que quiera. Si Dios no opera sobre esas personas, cuando Dios venga se van al infierno. Por eso Iglesia Bautista de la Gracia, porque creemos que solamente es por medio de Él que lleva la reconciliación. Por eso 2 Corintios 5, si han leído ustedes, 5, versículo 18, ¿qué dice? 2 Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Suplicamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros lleváramos a hacer justicia de él. Entonces la reconciliación está basada en que el Padre tomó a su Hijo para hacerlo objeto de su ira y juicio. ¿Y por qué fue? Por la causa nuestra. ¿Sí? El resultado, vamos a decir, de la cruz fue que Cristo llevó en la cruz el pecado de muchos, no de todo el mundo entero, sino de muchos, donde Él fue juzgado y el pecado cargado sobre Él, y Él que no conoció el pecado fue por causa de nosotros. Eso fue el ministerio. ¿Y nosotros qué dice con Él? Nosotros tenemos el ministerio ese. ¿Cuál es el ministerio de nosotros? Que dice, y todo esto que viene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, con esto que nos dio, y nos dio el ministerio de la reconciliación. No, pero nosotros tenemos el ministerio de la prosperidad para usted, y Dios le quiere hacer. Pero Pablo tenía el ministerio de la reconciliación. El hombre está enemistado con Dios. Pero Dios se quiere hacer rico. Y no, el de la reconciliación. Porque no somos como muchos, como el título, que lucran con el Evangelio. ¿Cuál es el ministerio que tenés que llevar a tu familia, a tu amistad, de dónde vas? Las personas están reconciliadas. La carta toca la consolación. ¿Por qué tan triste viven una vida así como están? Que creen que son contentos porque escuchan música, porque toman. Mentira, vos lo ves en su vida, cuando están solos, están tristes, amargados. Después se hacen los malos, vuelvo a ir acá. No, son unos pobres infelices. Infelices no estoy diciendo por ofenderlos, que no son felices. Esa es la palabra. No son felices. Los cristianos son bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurados? ¿Sabe alguien qué quiere decir bienaventurado? Sí, eso, muy bendecido, muy feliz. El cristiano es muy feliz. No, por supuesto no te está riendo de las cosas que le pasan, te golpea con el martillo, no dice, ¡ay, qué feliz que estoy! No, pero ¿qué sucede? Él está contento porque tiene las bendiciones de Cristo. Cristo se ha entregado, en 2 Corintios 8 y 9, que dice que Dios, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. ¿Pobre en qué? ¿Ves? 2 Corintios 8, no tengo tiempo de hablar, todo este caso pues ya me pasé de ahora, pero 2 Corintios 8 y 9, ya han leído, si hemos escuchado sobre la Biblia, en el 8 y 9 de esta epístola que dice que Dios, habla de cristología, es una materia, no tengo tiempo, de la presencia de Cristo, no la toca esa materia acá, pero habla de que Cristo ya existía, en su presencia se hizo pobre. ¿Qué quiere decir? Que ya existía, no fue que fue creado. Dice, por nosotros, para hacernos ricos a nosotros. ¿Rico en qué? Efesios 1:3. En toda riqueza morada espiritual. Pero Dios te quiere hacer rico, pero ves que acá dijo que Dios se hizo pobre y ahora se hizo rico. ¿No escucharon nunca eso? Entonces, ellos lo aplican para eso. Pero no se trata de eso. Entonces, habla de qué? De la reconciliación. Y Dios es el autor, vamos a decir, y el consumador de la reconciliación. En Romanos 5:10, versículo 11, también se habla un poco de esto, ¿no?
Pablo habla un poco de escatología a lo largo de toda esta epístola. Pablo, vamos a decir, alude o habla un poco de la inmortalidad y la resurrección, que ya lo toqué un poco yo esto, las moradas celestiales, que lo toqué por arriba porque me bastaría el tiempo para hablar de esto. Pero en 2 Corintios 1:14, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, como también vosotros la nuestra en el día del Señor Jesús. Voy a explicar un poco esto, la palabra en el día del Señor Jesús, atento con eso. En el día, estoy hablando de escatología, las cosas por venir, en el día del Señor Jesús. Y en 2 Corintios, y nomás, pero en el 5, versículo 10, que estaba recién, dice así: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hizo por medio del cuerpo, ya sea bueno o malo. ¿Sabías que vos vas a compadecer ante el tribunal? Ah, pues yo soy cristiano, no importa, vas a compadecer igual, dice Pablo. 1 Corintios 3, también te invito a que lo estudies. Dice que un día él va a estar acá, vamos a hacer así, y vos vas a pasar al frente, o vos que me estás escuchando, vas a pasar al frente. Y Dios te va a decir, te va a hacer preguntas. Yo era cristiano. Y por eso, como fui perdonado, pude vivir salvo siempre salvo y pude hacer lo que quería. Pero, ¿por qué le faltaba hacerle respeto a tu marido? Porque vos no lo conocés, contás cuántas veces no te escucha. Además, yo voy a tratar con él. ¿Qué te decía mi palabra? Que seas mansa, que seas sumisa, que seas piadosa. Yo lo puse a él como cabeza. ¿Cuántas otras veces te hablé por medio de él? Te enseñé la palabra de Dios. Sí, pero ¿qué pasa? Bueno, las recompensas no las tendrás. Entrás como cachamuscada nada más. Ah, qué bueno, pero entro. Eso no es un cristiano. Un cristiano quiere entrar bien, con todas las medallas y con todas las coronas que le dé el Padre, y agacharse y decirle para el Señor, y se las tira porque no van a ser para él, van a ser para el Señor. Mire, Señor, lo que tengo para ti, para usted son. Un cristiano quiere entrar con eso. Yo me acuerdo que hace mucho decían, no quiero tener nada de eso. Pero después cuando entendí que eran para él, digo, quiero entrar a ver que valió la pena, de verdad que valió mi pena, de verdad todo el sacrificio, pero no por obra, porque 2 Corintios 5:15 que me dice, y por todo murió Cristo para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. 2 Corintios 5, versículo 17. Creo que son textos muy conocidos. Entonces, si estás en Cristo Jesús, nueva criatura sos. Vas a querer vivir una vida de acuerdo a la que Cristo te demanda. Pero por Jesús Santo Espíritu. Así que no debemos olvidar que tenemos promesas. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, perfeccionando en la santidad y el temor de Dios. ¿Qué promesas? No toquéis los inmundos, recibiréis el de Padre, vosotros seréis hijos, apartaos, es decir, santificación. ¿Qué quiere decir? Agio o agiosune. ¿Qué quiere decir santo o santificación? ¿Qué quiere decir? Apartarte. Dios te dice apartarte de estas cosas. Yo seré por vuestro Padre, de vuestros hijos. Entonces, si Él es luz, no te juntés con las cosas de la tiniebla durante la semana. Entonces, va a haber un tiempo, un día, donde el Señor te va a llamar a que rindas cuentas. No es que yo voy a pasar así, uy, ya era aquí tiene el paso. Vamos a tener que rendir cuenta, tanto lo bueno o lo malo. El inconverso, bueno, en el día del Señor, cuando está hablando de escatología, acá Pablo se está refiriendo al día del juicio final. En el Antiguo Testamento era conocido esto, ¿no? Para el judío era fácil entenderlo. Pero aquellos que hayan escuchado el Evangelio, y vamos a decir, y lo rechazaron porque no lo quisieron, lo escucharon, de alguna forma lo escucharon, y lo han rechazado, ellos van a tener, va a hacer la paga que siempre quisieron, y lo que siempre quisieron hacer, como decía Frank Sinatra, como decía, vivir a mi manera, bueno, al infierno, tu manera, lejos de Dios como siempre quisiste. Siempre quisiste estar lejos de Dios, escuchando la música del mundo, leyendo libros del mundo, viendo programas de tele del mundo, listo, allá, donde están todos estos que siempre estaban ahí, el Idol y toda esta música de ahí, cómo se viste el mundo, la tecnología, ahí está el mundo, ahí, al fuego eterno. Pero aquellos, dice Pablo, que hayan querido vivir de acuerdo a como Dios demandaba, ¿qué dice? Van a ser
cerca de Dios. Van a estar continuamente teniendo una comunión, una koinonía con lo que su corazón siempre anheló. Siempre esperando la venida de Cristo, tratando en su pobre carne, luchando con sus pecados, porque él todavía viene que ahora es hijo de Dios, todavía no ha sido glorificado, y él sufre porque todavía él peca y se cae, y se levanta y dice, ¿hasta cuándo? Mejor me es morir que vivir en esta carne ofendiéndote a ti, porque ahora mi conciencia ha sido despertada del sepulcro y puedo ver que vivo en este cuerpo, estoy atado a este cuerpo ahora. Ahora yo estoy en este cuerpo y quiero glorificarte, pero ¿cuándo he de morir para ir a la presencia? Me es ganancia para mí. ¿Para qué me voy a quedar acá? Quédate acá, Pablo, porque yo tengo mucho pueblo todavía, le dijo Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vivimos ahora para la gloria de Dios. A veces se nos hace difícil por situaciones, por la vivencia, por el trabajo, por los vecinos, gente que vive en impiedad y te busca que no te puedas comportar como un cristiano. Porque a veces vivimos en situaciones, pero no es nuestro estilo de vida, pero sí queremos anhelar para ir a vivir con Cristo. Pablo habla mucho de la divinidad, que no lo voy a tocar. Voy cerrando. Entonces, la carta toca un poco de la consolación, capítulo 1, 4, 7, 7, 6, pero ¿qué sucede? Debemos tener en cuenta que vamos a sufrir como Pablo. ¿Vos querés hacer lo que hacía Pablo? ¿Querés vivir una vida de acuerdo a la que vivía Pablo, todo ministro, cualquier hombre piadoso, que no se vendía ni lucraba con la palabra de Dios? ¿Qué vas a tener? Sufrimiento. Se van a levantar posiblemente los sufrimientos. Incluso con peligro, ¿con qué? Dice Pablo, con falsos hermanos, que se van a querer levantarte. Eso es lo que sucede, pero debemos consolarnos. La consolación para nosotros es como un bálsamo que nos va a curar las heridas. Debemos amarnos, entendernos, perdonarnos. Así termina 2 de Corintios. Y para ir cerrando, lo último, voy a tocar los falsos profetas. Solamente dos textos nada más. Ellos se avalaban en 2 de Corintios 8, versículos 11 y 12, diciendo que Pablo no cobraba. Pablo decía que les prediqué de balde, o sea, gratis. Y ellos le dicen que no cobra. En 2 de Corintios 8, versículos 11 y 12, y versículos 9 y 7, Pablo, cuando hablaba de esas ¿cómo se dice? Dinerillo de la plata, versículos 8 y 11, ya termino, dice así: mas ahora completé también al hacerlo para que tal como hubo la disposición de desearlo, así también haya el de llevar a cabo según lo que poseáis, porque si está presente la disposición es aceptable de acuerdo a lo que uno tiene y no de acuerdo a lo que uno tiene. Cuando vos escuchás estos falsos truchos, ¿qué le dice? No, quiere que vos veas que te aplique, ya te conoces todo lo que está. Pero Pablo, que dice, es aceptable cuando está de acuerdo a lo que uno tiene, no de acuerdo a lo que tiene. ¿No viste que dice, sacan el dinero que tiene de su familia, no le dan a comer a su familia y le dan al ministerio? Encima el ministerio para que prediquen falsas doctrinas. Y la familia tiene, así como los peces así, tienen hambre. Y dice, no, se la di al ministerio. Y Pablo, ¿qué dice? Que dé de acuerdo a lo que no tiene. No tenés, no des más allá de lo que no tenés. De acuerdo a lo que Dios haya puesto en tu corazón. 2 de Corintios 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en el corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios hizo cara a un ladrón por haberle robado. Y la maldición que está sobre tu vida, tus familiares y tus superfamiliares, la tercera y cuarta generación, estarán por haber robado. No por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Pero Dios dice que le has robado y si no le das, la ley, escucha por detrás del púlpito, el chasquido de la ley que te están diciendo, no, el ministerio de muerte ya está, ya fue, eso era para el antiguo pacto. No, ahora es con un corazón contento, no por obligación y con tristeza, sino con que cada uno dé como propuso en el corazón, como Dios te puso. Si lo querés dar, dalo. Acá nos han ayudado con el púlpito, un hermano ayuda con el cartel que está atrás mío, otro me ha ayudado con materiales de libros, no dinero, sino con el libro, y están ahí, y no se todo, porque él me dijo, Dios puso en mi corazón, hermano Daniel, para que tengas tu púlpito. Y yo tiré el púlpito que tenía, que me lo levanté con madera, que me lo encontré tirado en la calle, está allá donde ponemos un grabador.
Ni todavía lo sigo teniendo de recuerdo, acá lo veo. Pero ¿qué sucede? Él dijo, Dios puso en mi corazón esto. Entonces, oramos y vimos que era la gracia. Pero no que yo le dije, no, dame porque no, es Dios. Pero hoy vemos estos, vamos a decir, chantas que sí quieren que te obligan un poco más, con la pistola que sacarle plata a la gente. Entonces, ¿qué sucede? Dios nos manda a apartarnos de ello, porque es por gracia que nosotros, eso que se daba o que daban ellos, era un ministerio, y la en 2 Corintios 8, versículo 7 dice, más como en todo abundáis en fe y en palabra y en conocimiento y en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros, que también abundéis en esta gracia, la gracia de dar. No lo digo como un mandamiento, sino para la verdad él no decía, deben dar, no digo como mandamiento, para que abunden en esta gracia. Entonces cuando ellos daban, era una gracia que ellos iban a dar, ellos querían ayudar a unos santos que estaban más, vamos a decir, pobres. 2 textos, antes de cerrar, que son los 2 textos que tenía que leerlo. Los falsos apóstoles, ojalá me soportéis un poco más, lo mismo digo yo, ojalá me soportéis 10 minutitos más, termino con ese mismo, ya termino, ojalá me soportéis un poco de insensatez, pero soportadme, pues os celo con celo de Dios porque os despojé con un solo marido para presentar como una virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en Cristo. Porque ciertamente, si el que viene proclama a otro Jesús, 2 Corintios 11, versículo 4, proclama a otro Jesús, el cual no predicáis, o recibís otro espíritu, el cual no recibiste, o otro evangelio, el cual no aceptaste, bien lo soportáis. Esta gente que hacía o que hacen hoy en día, hoy te viene y predica 2 Corintios 11:4, te predican otro Jesús y ellos, muy bien, el Jesús de la verdad, para sobre todo eso. Jesús perdona tus pecados, como decían a mí, son muy duros, ¿cómo no decís que están muertos en que perdón? No, ¿qué lo leudo? Le digo, ¿entonces le echo agüita? No, pero tan así, tan chocante. Entonces otro Jesús quieren ellos, ¿no? El Jesús que viene y te dice que estás mal. Entonces, ¿qué sucede? Al cual no predicaba, y otro espíritu. La iglesia bautista a veces no está a fuego del espíritu, no está en la unción. Pero si el Espíritu Santo que utiliza, la escritura para redarguirte del pecado, el mismo Espíritu Santo que te infunde, que vengas a Cristo, que aplica esa justicia. Pero ellos quieren otro espíritu, hablar en lengua, saltar, bailar, hacer milagros, el cual no recibiste. Y otro evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio que estuve predicando, que Pablo predicaba. No tengo tiempo ni de ahí a 1 Corintios 11, versículos 3 y 4. No, 1 Corintios, ¿no es? 15, ¿me ayudan? 1 Corintios 15, ¿no? Y yo vos sabés, hermanos, el evangelio que prediqué, otro evangelio, ¿qué evangelio? ¿Qué predicaba Pablo? El evangelio que prediqué, ¿cuál es? Vamos a escucharlo, que también recibiste, el cual también está firme. Si aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvo, si no, creíste en vano. Si escuchaste otro evangelio, estás perdido en el día de juicio. A ver lo que dice Pablo, el evangelio que prediqué. ¿Qué prediqué? Si no, no soy salvo. Creíste en vano. Porque primeramente os entregué lo que recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Escuchaste eso? ¿Aceptaste que Cristo murió por tus pecados? ¿Te viste confrontado con tus pecados? ¿Fuiste a la cruz? ¿Te arrepentiste? Porque tú viste que estás mal, no puedes cumplir la ley. Pero ¿entendés? Ahora te aferras no porque te tomás una decisión ni nada, que solamente depositas tu fe en Él, porque Él murió por tu pecado. Y así dice conforme a las Escrituras, y creíste que fue sepultado, y no solo sepultado que está en una cruz ahí, sino que fue resucitado. 1 Corintios 15, versículo 4, fue sepultado, resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces tú también has resucitado de nuevo, nueva criatura eres. Ese es el Evangelio. Pero si otro viene con otro Jesús, otro Evangelio, otro Espíritu, muy bien, lo aceptáis. Viene descendiendo el fuego, viene descendiendo el Espíritu, ahora un aplauso. ¿No lo escuchan? Como ese es otro espíritu. Entonces, estás perdida si no aceptaste. Y Pablo sigue hablando de estos falsos apóstoles, obreros deshonestos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y es maravilloso porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es mucho también si sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, el fin del cual sea conforme a sus obras. 2 Corintios 11, versículos 13, versículos 13 y 14. Y para cerrar el último texto,
que vemos lo que predican los falsos pastores. Segunda de Corintios 4:4 hasta el 6, ya vi. Vamos a empezar el 3. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, o sea, con minúscula, el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos, para que no les resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4, versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor, y a nosotros mismos como siervos vuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, resplandezca la luz de las tinieblas, el que resplandeció en vuestros corazones para la revelación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El falso pastor, ¿qué va a hacer? Que es un ministro de Satanás, no va a querer que resplandezca este evangelio en los corazones. ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué hizo? Porque Dios que dijo resplandezca luz en las tinieblas, el que dice resplandezca la luz en... ¿Qué dijo en el principio Dios? Hágase. Él, bueno, lo mismo, por su palabra, Él creó cosas. Bueno, por su palabra, Él crea en las conciencias vida nueva. Es esto. Hace que resplandezca. Pero si esto está tapado para que la luz no resplandezca, ¿qué sucede? La persona sigue en tiniebla. Por eso que los falsos apóstoles no quieren predicar esto. O si predican, sacan un texto para engrandecerse ellos. Pablo dice que no se gloriaba él. Pero ellos sí, por lo que escuché, se glorían de sus milagros, se glorían. Dice, vamos a hacer un milagro y dice, ¿quién lo hizo? Y aplauden, y le mandan silla y todas esas cosas, ¿no? Un show bárbaro. Pero Pablo no se gloriaba en esas cosas. Ellos sí. Entonces no nos gloriamos a nosotros mismos, sino en Cristo. Podríamos hablar más y más y más. No estuve atacando a nadie, estuve diciendo las verdades que dicen la palabra de Dios. Así que espero que muchos, como Pablo dijo, que se vuelvan al arrepentimiento, y sea de arrepentimiento, ¿no? Amado Padre, como dice su palabra, que Pablo en 2 de Corintios 7, versículo 10, él hablaba que el arrepentimiento que usted produce en ellos, dice así, porque la tristeza que es según de Dios, o sea de usted, causa un arrepentimiento para una salvación, sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. Por eso Pablo nos mostró que debemos ser contristados, y esa contristación que viene de parte de usted, o sea, a veces por un sufrimiento por haber violado su santa ley, que causa en nosotros y aquellos que han escuchado sus palabras y están mal, un arrepentimiento, pero ese arrepentimiento que sea para salvación, no un arrepentimiento que escuchan una campaña evangelística, Padre, y tiran un par de lágrimas y algo parece que los tocó y lloran, y ese no hablamos de eso, un arrepentimiento de verdad, una verdaderamente regeneración que esté, porque el ministerio ya no está en tabla sino en el corazón. Pido que esa obra solamente la pueda hacer usted, que este mensaje no lo tome mucho para atacar, sino que sean confrontados con lo que están viviendo las iglesias del día de hoy. Le pido que siga siendo bendecida esta iglesia Bautista de la Gracia, porque no consideramos que por multitud, sino porque está haciendo lo correcto. Así que le pedimos que usted siga bendiciendo a esta iglesia, a mi amada esposa Carolina y a todos aquellos que escuchan el mensaje y a aquellos amigos que tenemos por todas partes del mundo. Como siempre decimos a esta iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata, Argentina, amén. Amén.